Bienvenidos a todos. Hola, soy George. La historia tiene una estructura muy cuidada y un mensaje muy humano sobre la importancia de la empatía en las relaciones. Es una reflexión profunda sobre cómo el entendimiento genuino no es solo intelectual, sino que nos cambia como personas. Dicen que los polos opuestos se atraen. Ese era el caso de una pareja, Jaime y Carmen. Jaime era médico especializado en cirugía ortopédica y Carmen administradora de una galería de arte contemporáneo en el barrio de las Letras en Madrid. Ambos estaban profundamente apasionados por su trabajo. Jaime había dedicado muchos años al estudio de la medicina, mientras que Carmen tenía una licenciatura en Historia del Arte Contemporáneo. Aunque la pareja mantenía una relación bastante buena y afectuosa, los dos albergaban, sin decirlo abiertamente, un arrepentimiento oculto entrelazado con una esperanza. Carmen deseaba en silencio que su esposo visitara la galería un poco más a menudo. Sabía que el arte no le interesaba especialmente, pero aún conservaba la esperanza de que, con el tiempo, su actitud cambiara. Por su parte, Jaime sentía que su esposa no se interesaba por su trabajo. Era consciente de que su campo era muy especializado, pero a veces, al volver del hospital tras una cirugía complicada, deseaba contarle algo sobre el problema que habían logrado resolver. Sin embargo, ella solía cambiar de tema y hablaba enseguida de su día en la galería. A pesar de esas pequeñas heridas cotidianas, compartían algo profundo, un amor sincero por la naturaleza. Los fines de semana solían pasear juntos por el parque o hacer senderismo. Era allí, entre árboles y senderos, donde sus diferencias se difuminaban y volvían a sentirse verdaderamente conectados. También tenían amigos comunes y cuando podían salían con ellos al restaurante o al cine. Jaime pensaba que su trabajo era profundamente interesante y valioso. Después de las cirugías, muchas personas podían caminar mejor o por fin sentían alivio tras años de dolor constante causado por problemas en los huesos, las articulaciones u otras condiciones similares. La cirugía les daba la posibilidad de vivir mejor y eso le proporcionaba cada vez una satisfacción verdadera. Carmen, por su parte, se sentía feliz rodeada de los cuadros de los pintores. Los colores de las escenas abstractas la daban un impulso de energía, una especie de vibración interior. Al observar las formas abstractas podía imaginar muchas cosas. Cada venta representaba un pequeño éxito, no tanto por el dinero, sino por el hecho de compartir el arte con otras personas que, como ella, sentían un amor profundo por la expresión artística. Jaime no lograba comprender el arte contemporáneo. Pensaba que muchos artistas se burlaban del público pintando cosas que para él no tenían sentido ni belleza. Aquellas manchas, formas distorsionadas y composiciones absurdas le resultaban incomprensibles. Carmen no intentaba convencerlo, solo deseaba que, alguna vez, él pudiera mirar más allá de la superficie. Parecía que la pareja estaba en una situación como si fueran dos personas en orillas opuestas de un mismo río. Podían verse, pero no encontrarse del todo. Uno de sus amigos, Francisco, se enteró del problema a través de su esposa, una amiga cercana de Carmen. Pensaba que era curioso cómo a veces las personas comparten cosas íntimas con los amigos, pero no las enfrentan directamente con su pareja. ¿Sería por miedo?
¿Por vergüenza? Francisco intuía que tenía una idea que podría ayudar a ambos a superar ese muro invisible. Francisco trabajaba como psicólogo y sabía que muchos conflictos se alivian o se resuelven cuando las personas entienden un poco más sobre el mundo del otro. Es decir, cuando reciben una forma de educación emocional o cultural. Según él, la educación abre puertas a mundos desconocidos, donde se descubren realidades que antes parecían lejanas o ininteligibles. Las conexiones neuronales se activan y aquello que antes era oscuro o irrelevante se vuelve vivo y presente. Así que, con su esposa un día tomaron un café con Carmen cerca de la galería. Francisco le propuso que quizá una visita al taller de una artista acompañada por Jaime podría ofrecerle a él una oportunidad distinta, la de encontrarse cara a cara con la creadora de una obra y conversar con ella. A veces, comprender el proceso humano detrás de una obra ayuda a ver más allá de la superficie. Carmen pensó que era una buena idea. Días después, Francisco se encontró también con Jaime. Le sugirió que una breve conversación entre Carmen y alguna de sus pacientes, alguien que pudiera expresar con emoción cómo la cirugía le había cambiado la vida, podría ayudarla a valorar la importancia real del trabajo de su esposo, más allá de los términos médicos o técnicos que siempre la alejaban. Jaime estuvo de acuerdo. Las ideas parecían buenas para ambos, pero ninguno sabía nada sobre el plan del otro. Un sábado, antes de su paseo por el parque, Carmen condujo a su esposo al taller de una artista que conocía, diciéndole que debía hablar con ella un momento sobre una obra que estaba en la galería. En el taller, la artista los invitó a ver una obra que estaba preparando. Les explicó cómo la emoción la había impulsado a crear el cuadro y cuáles eran los significados de las líneas y las formas abstractas. Jaime nunca había escuchado algo así y comenzó a entender que detrás de cada línea, de cada forma, había un propósito, una razón. La artista confesó que a veces diseñaba sin saber por qué, pero comparaba el proceso con el encuentro entre dos personas que se ven por primera vez y sienten una conexión inmediata, la forma y el artista. Eso fue como un golpe para Jaime. Recordó cómo años atrás sintió una atracción instantánea por Carmen sin saber por qué. Pensó que a veces no es necesario tener explicaciones para todo y que una impresión basta. Más tarde le dijo a su esposa que aquella visita había sido reveladora para él y que ahora comprendía mejor el arte abstracto. Le agradeció la oportunidad. Carmen se sintió feliz y sonrió misteriosamente. La semana siguiente, Jaime le dijo a su esposa que debía ir un momento a ver a uno de sus pacientes antes de ir al parque, porque había olvidado decirle algo importante sobre su tratamiento. Carmen pensó que era un poco extraño que lo hiciera en sábado, pero aceptó acompañarlo. Cuando se encontraron con el paciente, el hombre se mostró muy contento de ver a Jaime y les contó cómo su vida había cambiado tras la cirugía. Dijo que le había dado una segunda oportunidad para vivir sin dolor, caminando otra vez con su perrito como lo hacía antes, libre y feliz. Su voz tenía una emoción tan grande y sincera que Carmen notó cómo la emoción le nublaba la vista.
Por primera vez entendió la importancia del trabajo de su marido. Al salir, le dijo que aquel encuentro había sido muy emocionante para ella. Jaime sonrió misteriosamente. La pareja se sentía ahora más cercana al mundo profesional del otro y ya no les molestaba escuchar historias sobre el trabajo. Se sentían más conectados y comenzaron a respetarse de verdad por su experiencia y sus aportaciones. Aquellas visitas inocentes habían abierto la puerta al aprendizaje y ambos habían adquirido nuevos conocimientos. Francisco, al ver la transformación, pensó a una frase que siempre le había acompañado desde sus años de formación. Comprender es transformarse, decía Krishnamurti. Y eso era exactamente lo que había ocurrido entre Jaime y Carmen. Muchas gracias. Espero que les haya gustado la historia que escribí. Y si quieren, cuéntenmelo en los comentarios y suscríbanse al canal. Me encantará leerlos.